La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a su congregación todos los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Sean todos bienvenidos. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Visita también nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy venimos como le había prometido en la anterior reunión. Venimos a hablar de algo así como una narrativa de alguien que en un momento dado, como nos pasa de pronto a nosotros en la vida cristiana, ¿cierto? Que de pronto decimos, bueno, hoy voy a hacer tal cosa, no hago esto, hoy no voy a participar dentro del culto, me voy a quedar en casa. O de pronto decimos que llega un familiar y de pronto decimos, bueno, vamos a acompañar al familiar, hoy no vamos al culto y vamos a estar con el familiar todo el tiempo acompañándolo para no dejarlo solo, ¿cierto? ¿Ve? Y a veces tenemos que entender que si estamos con el Señor cuidará todo lo que está alrededor de nosotros, porque ese es el compromiso de Él, es el pacto que Él hizo. Mientras yo esté con Él, Él vigilará todo lo que yo tengo en mi alrededor. Yo le dije una vez a mi hija, le dije yo, madre, si tú supieras cuánto verdaderamente significa el estar con el Señor, tú no me pedirías que yo dejara de hacer tal cosa por irme en pos de algo que tú piensas hacer. Le dije, sabes tú que tú te formaste en la iglesia cristiana y por lo tanto tú debes comprender que eso es más importante porque Él te cuida a ti y Él cuida a toda tu descendencia y también me cuida a mí y cuida a mis hermanos, a todos. Entonces ella creo que entendió esa parte y agachó la cabeza y no me siguió insistiendo más en lo que ella me estaba solicitando. Mis amados hermanos, entonces hoy venimos a hablar estamos hablando sobre la parte de Éxodo, ¿sí? Y hablábamos sobre la parte donde se presenta el caminar del pueblo israelita, ¿sí? Al pasar el mar Rojo y seguir por el desierto. Entonces vamos a hablar hoy, vamos a hacer una especie como de narrativa de algo que pudo haber acontecido, que no está escrito en la palabra, pero que de pronto pudo haber sucedido. Alguien pudo haber muerto por causa de esto, ¿eh? Como de pronto muchos murieron por causa del pecado, por causa de haber hecho un ídolo, un becerro de oro, por causa de haberse opuesto al Señor, haber reclamado airadamente, por causa de haber pedido comida que Dios no pensaba darles, pero que ellos exigieron esa comida porque estaban acostumbrados a comer en el sitio donde vivían, por causa de pronto de muchas necesidades que tiene el cuerpo. Dios a nosotros nos creó con unas necesidades. Nosotros tenemos necesidades primarias que tenemos que cumplirlas, tenemos que suplirlas. Y en la medida que las hagamos, el cuerpo de nosotros, o sea, la carne, se va prácticamente modelando, no sufre de enfermedades ni sufre de compromisos. Entonces vamos a mirar, vámonos a Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Amén. Entonces, si nosotros analizamos, era un caminar diario, de día y de noche, sí, y ese caminar se hacía de acuerdo a la columna. Sí, había columna de nube, o de una nube a nivel del día, y había una columna de fuego durante la noche. Y cada vez Dios, por intermedio de Moisés, ¿sí?, levantaba la nube y la nube empezaba a
andar y el pueblo de Israel tenía que levantarse, ¿sí? Armar, deshacer su carpa y tomar y caminar dentro de esa nube, dentro de ese paraje de nube. Entonces yo me imagino que ellos tendrían muchas cosas, por decir, un clima agradable, ellos tendrían, por decir, de pronto agua, ¿sí? Como es cuando aparece o sea, viene el día y aparece el sol, antes hay una especie como de rocío, que es lo que llena a veces algunos huequitos, llenándolos de agua y rocío. Yo creo que ellos tomarían de esa agua del rocío para poder lavarse la boca, para poder lavarse los ojos, para poder bañarse. Y hacer del cuerpo, sabemos que había una varita que ellos usaban para ir a hacer del cuerpo y entonces hacían un hueco y hacían del cuerpo de esa forma, tapando otra vez el sitio donde ellos hacían del cuerpo. Pero miremos aquí algo más. Vayámonos entonces a Números, capítulo 9, versículo 15 al 23. En el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Sí. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo. Permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Dios partían, guardando la ordenanza de Jehová como lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Entonces, si ustedes comprenden, esa era la orden de Dios, ese era el caminar con Dios. Si la nube se levantaba y partía, ellos tenían que levantarse y partir. Pero dentro de esa nube, ellos tenían bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos podían tener un clima agradable, ¿sí? Ellos recibían, si nosotros miramos, recibían el maná que venía del cielo. ¿Sí? Ese maná duraba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes ya tenían que recoger doble porción por la del sábado. Y es así como ellos se mantenían, ellos vivían agradablemente, o sea, estaban bendecidos. Es como muchas veces nos puede pasar a alguno de nosotros que caminamos en el camino del Señor y el Señor nos da bendiciones y nosotros estamos contentos y felices. ¿Sí? Y cada vez que pronunciamos su nombre, cada vez que pedimos, inmediatamente ¡pum!, la boca se nos llena. Porque Dios coloca algo en nuestra boca o coloca algo en nuestras manos o algo en nuestra forma de ser. Pedimos y Dios nos concede todo. Ahora hagamos una especie de narrativa donde supuestamente hay una pareja, ¿sí?, llamémosla XY, ¿sí?, y se deciden quedarse de la nube, deciden quedarse de la fila, deciden quedarse de la cola. Y tienen 2 niños, un niño X y un niño Y, o sea, una niña y un niño, X un niño y Y una niña. Y deciden quedarse. Esto lo prediqué hace unos años, muchos años, ¿sí?, y lo tomé de un predicador. Me llamó la atención, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque le explica a uno algo que muchas veces uno espera que ustedes lo sepan,
que el pueblo de Dios lo sepa y a veces de pronto no lo sabe o de pronto se ha olvidado de eso y no lo toma muy en cuenta. Resulta que llegó la nube, sonó la trompeta, la nube se levantó, ¿sí? Y empezó a caminar y ellos tenían que levantarse de su cama, de su comodidad, de su confort y deshacer la cama y deshacer la carpa y montarse en lo que tenían para poder llevarse e ir detrás de esa nube que los cubría a todos. Hasta el que quedaba rezagado, ese lo cubría la nube, pero si él tomaba la decisión de ir con la nube. Este es un caso donde toman la decisión de quedarse. Entonces de pronto dice la mujer, dice, bueno, mi amor, quedémonos porque es que estoy cansada, quiero dormir otro poquito más, esperemos y cuando nos levantemos, agilizamos todo y alcanzamos la nube. Alcanzamos, ¿sí? La columna que va. ¿Sí? Nos quedamos de últimos, pero sabemos que el último, por más de que sea la nube, lo cubre. Y con ese pensamiento se quedaron ellos ahí acostados y de pronto empezaron a sentir calor. Un calor que cubría la parte de la carpa. Ya el calor los levantó a ellos y los puso a que de una vez se movieran. Y los niños también estaban sintiendo el calor y empezaron a levantarse y empezaron lo que hacen todos los niños, empiezan a jugar, a correr, ¿sí? A gritar, si van y se acuestan encima del papá, encima de la mamá, se meten debajo de la cobija. Y ellos sintieron más calor. Todos sabemos, o todos los que hemos estado en el desierto, sí, sabemos que cuando hay un calor fuerte en el desierto, en la medida que va pasando el tiempo, el calor se va incrementando a hacerse a las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, 12 de la mañana, 1, 2. El calor es muy intenso. ¿Por qué? Porque el sol está en su cenit, está en la parte máxima. Y en el desierto no hay nubes. Y esos empezaron a sentir calor y decidieron ir a buscar de pronto agüita esas que hay en el pozo para poderse lavar la cara y lavarse los dientes y asearse. Y cuando salieron, oh sorpresa, no había agua en los pozos. Estaban secos los pozos. Entonces se devuelve la persona que fue al pozo y le comenta a su pareja, le dice, no hay agua en el pozo. ¿Qué hacemos? Supuestamente ellos, como estaban acostumbrados todos los días a caminar con la nube, pues no guardaban nada. No hacemos como muchas veces lo hacemos todos nosotros cuando nos dicen, bueno, mañana se va a quedar la casa sin agua, el barrio sin agua, y nosotros cogemos un baldecito y guardamos el agua, aunque sea para el baño. Estos no. Estos estaban sin agua. Y el calor seguía. Y los niños empezaron a decirle, mami, papi, tengo sed, deme el desayuno. Esta gente no se había levantado a recoger el maná, que tenían que recoger todos los días para alimento del día. Entonces los niños estaban hambrientos, pero seguían jugando como todos los niños juegan, se cansan, ¿sí? Sacan calor. Y de pronto uno de ellos le dijo, tengo sed, deme de beber agua. Y estos no tenían el recipiente lleno de agua ni nada. Entonces, ¿qué les daban a sus hijos? Y el calor seguía arreciando. El calor no les mataba la mente. El calor no les mataba los anhelos, no les mataba los deseos. El calor les estaba pidiendo algo necesario para el cuerpo. Resulta que los niños necesitan, el 80% es agua. Y los adultos el 70%, del 60 al 70% somos agua. Entonces necesitamos tomar agua. Cuando muchas veces la gente se ha quedado, por decir, hay unas historias contadas de unos aviones que se cayeron a nivel de Chile, una parte de frío. Ellos para poderse mantenerse vivos, se tomaban el agua de los orines para poderse mantener vivo.
Porque el agua es un elemento esencial y el agua se descompone a nivel de, o sea, uno toma de pronto toma las frutas, toma de pronto el caldo, o sea, diferentes, el pan. Cada cosa de ellas contiene una cantidad de agua, que es lo que el organismo asimila, tanto lo sólido como lo líquido. Y ese líquido, después de que lo ha asimilado a nivel del intestino, entonces lo lleva a la parte diurética, o sea, la saca por intermedio del riñón. Y en la medida que el agua entra, salen unos elementos que luego, para poder otra vez recuperarse, necesitan de otros elementos. Pero es necesario el agua. Y cuando estos niños empezaron a pedir, tenían sed y empezaron a pedir agua, y no había agua, entonces empezaron a hacer lo que se llama la deshidratación. Los que han tenido niños que de pronto han tenido problemas de fiebre o problemas de pronto de diarrea, ¿sí? Se han dado cuenta de que ellos empiezan a mostrar en su lengüita, ¿sí?, la parte de la sequedad, o sea, la parte deshidratada del cuerpo. Y en la medida que fue pasando el tiempo, en la medida que aumentó el calor, en la medida que se hizo insoportable el calor, ellos necesitaban más agua. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo, para poder mantenerse, entonces hacía que tomaran de sus células, tanto el músculo como de la parte graso, como la parte del hígado, tomaran a esa agua que quedaba en ellos y la pasaron directamente para poder mantenerse con ese equilibrio que se llama osmótico. Es un equilibrio que sucede dentro de las partes positivas y negativas, que se llaman aniones y cationes. Y en esa medida es como el organismo de nosotros se va manteniendo. Nosotros somos una especie de química, bioquímica, que requiere de unos catalizadores, que son aquellos que tienen determinadas cosas, o requiere de pronto unas enzimas, que son las que se encargan de hacer cambiar un elemento, pasarlo a otro elemento para que sea bioabsorbible, para que sea absorbible por el mismo cuerpo y sirva de alimento. Entonces, en la medida que se fue presentando la deshidratación, en esa medida se fueron cerrando todas las partes de los poros, se fueron cerrando. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar el calor, ¿sí?, y producir dentro del cuerpo un estasis de frío, un estasis de un pH, que es el que se llama pH, ¿sí?, y ese pH se debe mantener más o menos básico, tirando a neutro. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que pasó el tiempo, en la medida que fueron pasando, entonces llegaron las 9 de la mañana, 10 de la mañana, los niños estaban deshidratados y no podían salir de la carpa porque ellos querían salir a jugar con sus compañeritos, pero no habían compañeros, todos se habían ido. Entonces, cuando uno salió corriendo a buscar al compañero, se encontró con el rayo de luz, y ese rayo de luz, ellos estaban deshidratados y ese rayo de luz tocó la piel de ellos e inmediatamente produjo todo lo que se produce por el calor. Entonces calentó la piel del niño, ¿sí?, en la forma como la calentó, entonces le produjo un calor, le produjo una ampolla, y en la forma como le produjo la ampolla, entonces la ampolla fue siendo mayor dentro de la parte de la piel, del tejido celular cutáneo, y llegó hasta la parte de la parte donde están los ácidos grasos, y siguió hasta la parte donde está el músculo. Entonces aparecieron con ampollas en la cara, en los brazos, donde estaba descubierto. Y esa ampolla, si usted no las trata inmediatamente, entonces esas empiezan a crecer y a formarse más y más grandes. ¿Por qué? Porque acumulan más agua. Y esa acumulada agua, entonces, ¿qué hacía con ellos? Los acababa de deshidratar. Entran los niños, están quemados, y el papá, ¿qué hace? Y la mamá, ¿qué hace cuando ve que sus hijos están quemados? ¿Qué puede hacer si no tienen nada? Porque todo esperaba que Dios se los compensara. La bendición de Dios era todos los días tenerlos con buena temperatura, buena alimentación, que era el maná, ¿sí? Y fuera eso, Dios en su poder infinito trabajaba con el organismo de cada uno. Así como Dios muchas veces también trabaja con el organismo por decir, con todo lo que es nuestra vestimenta. Nosotros sabemos que ellos duraron 40 años
y que todos los días el calzado de ellos era un calzado nuevo, un calzado presto. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ya vamos viendo que ya empezó a haber una cosita que se llama ampollas, ¿sí? Que ya empieza a haber fiebre en cada uno de los niños. Yo me imagino que también tendrían fiebre, sí, los adultos, pero los adultos como necesitan menos agua que los niños, entonces se comportan de una forma diferente. ¿Amén? Y es así como vemos que cada uno empieza así a presentarse y los niños empiezan a tener fiebre. Si los que han sido padres, sabemos que cuando un niño entra en calor, la fiebre, la temperatura se sube por 38 grados, 39, 40, hasta que llega un momento, ¿sí?, en el que no solamente llegan a esa etapa, sino que empiezan a tener problemas a nivel del cuerpo por la falta de líquido. Entonces ese líquido se empieza y lo que hace el cuerpo es de bombear líquido hacia el cerebro para que el cerebro responda y no quede inconsciente. Entonces empiezan a presentarse las famosas convulsiones de los niños con fiebre. Es cuando empiezan los niños a convulsionar por falta de líquidos, por falta del nivel osmótico que tiene que suceder en todas las células. Entonces las células neuronales empiezan a responder y empieza a haber un desequilibrio a nivel de la parte cerebral y se empieza a hacer lo que se llama una interferencia, una interrupción, así como se hace un cortocircuito. Y es lo que muchas veces sucede con los epilépticos. Los epilépticos entran en un cortocircuito, entonces lo que hace el medicamento, o lo que hace cuando anteriormente se hacía salvajemente, que se le ponían los choques, era cortar esa corriente para que otra vez fluyera la corriente normalmente. Estos niños empiezan a convulsionar. Y estos padres X y Y que no saben atender niños convulsionando, que vienen de estar en una situación de Egipto donde están solamente recogiendo chamizos y preparando barro para poder hacer adobes. Esta mamá que llegaban los niños, jugaban y se quedaban en la calle haciendo de pronto la comida y los niños salían corriendo y volvían otra vez. En este momento se enfrenta a una situación de emergencia en el cuerpo humano. Y esa emergencia en el cuerpo humano lleva a que los niños sigan convulsionando porque no se les puede restituir el agua. No se les puede restituir. Entonces los niños convulsionan y los niños empiezan entonces a morir. Entonces, cuando uno muchas veces se retira de la presencia de Dios, cuando uno muchas veces decide dejar a un ladito las cosas de Dios y decir, no, es que de pronto yo mañana me arrepiento, dentro de media hora me arrepiento, uno no sabe en qué momento el enemigo hace las vueltas para que uno de pronto muera el cuerpo, ¿sí? Y uno se queda en ese stand-by y entonces el alma de uno no es salva. Se pierde el alma de uno. Estos niños se perdieron su cuerpo, se perdió su alma y se quedaron ahí. ¿Qué hicieron los padres también? Entonces, supongamos que está X hablando con Y, le dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le dice Y, a ver, piense, mijo. Entonces empieza cada uno como decir, vamos a colocarle que de pronto la mujer fue la que tomó la decisión de quedarse en la cama acostada. Pero mejor digamos el hombre, porque aquí hay muchas mujeres, entonces me pueden cascar, ¿cierto? Muchísimo. Me cascan, me dicen, wow. Supongamos que el hombre fue, entonces la mujer le dice, ¿quién fue el responsable de esto? El otro le dice, no, yo no. Entonces empezamos a hacer un fenómeno que se llama fenómeno de negación. Fenómeno de negación. Entonces, no, yo no soy. ¿No? ¿Usted por qué se quedó? Si usted también tenía que haber dicho, porque usted también es mi mujer y entonces también tiene voz y voto en esta casa. Entonces empiezan a echarse la culpa, ¿cierto? El uno al otro. Y a gastar saliva y a deshidratarse más y más. Entonces, ¿usted no ha visto de pronto alguno de ustedes? No. Cuando yo me montaba en un bus, hace años me montaba en un bus. Cuando se montaba uno en el bus y veía adelante, veía un tablerito donde habían dos burros, ¿cierto? En un ladito habían dos burros y había la comida en un lado. ¿Sí? Y los burros tiraban para un lado para poder comer
y el otro también tiraba para el otro lado para poder comer. Y resulta que entonces ninguno comía porque ambos estaban pues ahorcando con el lazo que tenían. Cuando de pronto los dos decidieron, o sea, se les prendió el foquito de la inteligencia y decidieron entonces vámonos los dos y nos comemos en este ladito la comidita y después vámonos al otro lado y nos comemos la comidita, ¿cierto? Bueno, pero estos no estaban en eso, ellos estaban negándose. El uno decía, no, es que usted fue la culpable, usted fue el culpable por haber tomado la decisión de quedarnos un poquito y de que salíamos inmediatamente y ahí conseguíamos la columna. No, lo que pasa es que si ustedes se acuerdan, la pastora predicó sobre una columna, ¿sí?, que se puso detrás de los israelitas para poder defenderlos del pueblo de Egipto, de los soldados de Egipto, del ejército. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ah, muy bien. Entonces eso lo traemos también a colación de esto. Entonces, ¿qué pasó? Esa nube se puso detrás de los que iban adelante y ellos salieron a buscar la nube y no la encontraron. No encontraron el corrillo. Se quedaron. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, no, como usted fue el que dijo, usted tiene que ver a ver cómo me soluciona a mí el problema. Entonces empieza a haber un segundo punto que se llama proyección. Empiezan a proyectar el uno al otro y empiezan a echarse la culpa el uno al otro. Y empiezan a tomar decisiones, a tomar cosas y a decirse cosas. Y viene el momento en el cual ya tienen que tomar una decisión cada uno. ¿Por qué? Porque en ese momento es tanto el calor de esa carpa, que se hace insoportablemente estar debajo de esa carpa. Los que hemos estado en La Guajira, los que hemos estado de pronto en un sitio que se llama Barranca, sí, a un lado de Barranca, pero en un desierto, y que hemos sentido esas temperaturas de 45, 50, 55 grados, que nos hemos metido debajo de unas tolditos que hacen para uno poderse sentar ahí y tomar su gaseosa o su cerveza. Esas toldas se ponen tan calientes que uno las toca inmediatamente y se quema. ¿Sí es así, no? Y es así como entonces ellos estaban viviendo esa experiencia. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí debajo de la tolda? ¿Sí? ¿O salimos? Y si salimos, nos pasa lo que les pasó a los niños. Si el calor es tan fuerte que me puede quemar. Y lo otro, que era lo más grave de todo, era hacia dónde caminamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia el norte? ¿Vamos hacia el sur? ¿Vamos hacia el este? ¿Vamos hacia el oeste? ¿Cómo? Estaban perdidos. Entonces esa pérdida, esa falta de dirección es lo que nosotros como creyentes tenemos que siempre creer en alguien que es el que nos dirige, el que nos lleva y el que verdaderamente nos guía. ¿Sí? El nombre de esta iglesia es Jesucristo, el verdadero camino, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el camino que verdaderamente nos lleva hacia la tierra prometida o el que nos lleva hacia la salvación? Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿será que nosotros podemos dejar ese conocimiento, ese entendimiento que Dios nos da para que nosotros no estemos tan en confort, cuando nosotros no nos consideremos como que estamos tan bien, cuando de pronto en un momento dado podemos quedarnos de esa caravana y podamos sufrir las consecuencias y llegar hasta la muerte porque la paga del pecado? Se quedaron, ¿sí? No consiguieron, o sea, de pronto yo creo que clamarían al Señor para que el Señor otra vez los rescatara, pero estaban ya retirados, ya habían muerto los dos niños, ya tenían un problema enfrente que era la muerte de cada uno de ellos por intermedio del calor, ¿sí? Por intermedio solamente nada más de ese calor durante ese día. Lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Nosotros creemos que solamente podemos pasar adelante, o sea, cometemos el pecado y creemos que solamente pues, esperemos un poquito más. Y siempre esperamos, sí, Dios tiene misericordia de nosotros, pero hay momentos en los cuales Dios también permite que uno también sea tocado, como le pasó con el libro de Job, ¿cierto? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios al enemigo, al maligno? Si has visto a mi siervo Job tal cosa, y Job, ¿qué hacía? Job hacía todo lo que la palabra le explicaba, o sea, lo que él conocía.
lo que él conocía. Pero al final de esto vemos que él dice unas palabras muy ciertas, ¿cierto? De oídas te había oído, mas ahora te veo. Estos estaban viendo la nube. Estos veían al Dios Todopoderoso. Estos sabían lo que podía suceder si uno se quitaba la nube, si uno se apartaba de la nube. Y es lo que muchas veces nosotros creemos que porque nos apartamos un poquito de esa nube, ¿sí?, creemos que de pronto podemos otra vez volver, reiniciar, ¿sí?, y estar otra vez como si hubiese sido media hora antes. Y eso es lo que uno tiene que tener, o sea, uno tiene que valorar, y es ese valor que tiene esa perla preciosa que dice la palabra de Dios, donde dice que él fue y vio en el campo la perla, se devolvió, vendió todo lo que tenía y decidió comprar esa tierra donde estaba la perla. Porque muchas veces, número uno, porque muchas veces nosotros creemos, no valoramos cuánto valen las riquezas en Cristo Jesús, y se nos hace fácil poderlas perder por un confort, digamos, ¿de cuánto pudo haber sido el confort de ellos de haberse quedado acostados durante, póngale que, media hora, una hora, 2 horas? ¿Cuántas veces una relación sexual que es incesta, que es pecaminosa, se gasta uno de pronto, ¿qué? 5 minutos, 10 minutos, media hora, ¿sí?, para tener después una pérdida de unas riquezas en Cristo Jesús. De perder, como yo muchas veces lo he dicho, de perder el conocimiento, de perder el entendimiento y perder la sabiduría que viene toda en Cristo Jesús, y poder uno tomar la palabra, leerla, y en un versículo poder uno hablar durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, yo creo que de pronto hasta un día, 2 días, sobre la sola cita bíblica. Y ahora que hemos visto a la pastora que ha entrado a sojuzgar la palabra, ¿sí?, y que en vez de meterse uno media hora, ella se mete como 2 horas o 3 horas para hablarnos sobre esa sola palabrita nada más. Ahora imagínense cómo sería si nosotros pudiésemos hablar de todo el versículo, de lo que representa cada palabra. Y es así como Dios quiere que nosotros entendamos que no solamente es perder la parte por decir, la carne. Vamos a perder la carne porque ellos estaban perdiendo la carne. No les estoy hablando del alma y del espíritu de ellos, sino estoy hablando solamente de la carne, o sea, esa carne que ellos estaban perdiendo por elementos de las necesidades que Dios había colocado en nuestra carne. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí me han entendido eso? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo primero, ¿cierto? Y lo segundo, ¿qué es? Lo segundo es cuando usted se da cuenta de que ya no puede recuperar todo lo que había perdido, lo que Dios le había colocado a usted en un comienzo. Por decir, usted es un líder, usted es un ministro, usted es un escogido, un ungido del Señor. Viene, conoce la palabra, la entiende, la comprende, la sojuzga. Y por un solo hecho nada más, poquito, pequeño, llámese como se llame, por ese solo hecho usted pierde todo ese conocimiento, ese entendimiento. O sea, se borra todo. Una vez vimos aquí un predicador, creo que había tenido como 5 iglesias, 5 denominaciones, ¿sí?, y él estaba ahí sentado en el puesto de atrás, como unos 60 años, 65 años, ¿sí?, y había dejado la última iglesia, la había dejado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estuvo haciendo? O sea, ¿qué hace uno? Y es función de uno como predicador, como líder, poderles traer a ustedes unos ejemplos suaves, pequeños, que ustedes pueden digerir y pueden verdaderamente apreciar cuánto es el valor que tiene si de pronto llegaran ustedes a perderlo. Por un confort, por algo pequeño, llámese como se llame. No estoy hablando de pecados del alma, ni de pecados del espíritu, ni de pecados, solamente estoy hablando del cuerpo, de la carne,
que está en ese momento sufriendo una transformación por culpa de un tiempo, por culpa de un sol, por culpa de haberse quedado quieto acostado en la cama sin haber venido a la iglesia. No sabemos qué perdemos. No sabemos cuánto vale verdaderamente eso que nosotros no hemos podido asimilar. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Yo me pregunto, los otros que se levantaron y fueron, que se levantaron presto. Supóngase que la nube se movió a las 3 de la mañana. Supóngase que ellos estaban hablando entre sí y entre ellos hay un corrillo hablando y echando chistes y tal cosa y se acostaron a las 1:30, 2 de la mañana. Y les tocó levantarse a las 3. Los que sí conocían, los que sí entendían, los que sí comprendían las cosas de Dios, los que sí entendían ese llamado de la nube, y sabían que si la nube se les alejaba, entonces perderían mucho. Y estos, por un confort, no quedémonos otra media horita más, una horita, levantémonos más tardecito, eso lo alcanzamos rápido, eso no. Eso nosotros nos ponemos, ¿sabe qué? Leemos la palabra en 15 días, leemos 15 días palabra, ¿sí? Y ya alcanzamos lo que perdimos. Y resulta que para eso se requiere el poder del Espíritu de Dios. Para eso se requiere estar en la presencia de Dios. Para eso se requiere ser templos donde mora el Espíritu de Dios. Yo le pregunto, ¿qué hicieron esta pareja con estos dos niños? La palabra de Dios dice que si nosotros no alimentamos el cuerpo, si nosotros no favorecemos, dañamos el cuerpo, ¿qué es lo que dice la palabra con respecto al cuerpo? Es un templo del Espíritu Santo, sí, pero que si nosotros la dañamos, ¿qué nos sucede? Él nos destruirá, ¿cierto? ¿Y qué hicieron estos por demorarse un poquito de tiempo? Vamos, ¿cuántas veces uno como varón de pronto tiene la tentación de una niña que pasa, ¿cierto? Y a uno se le hace fácil. Dice, no. Yo les comentaba a ustedes, creo que en una prédica anterior les dije que yo había pensado de pronto en usar una niña, ¿sí? Y pagarle para poder solucionar una necesidad de la carne, ¿cierto? ¿Y qué me mostró a mí el Señor? ¿Qué me dijo? Todas esas cosas uno tiene que analizarlas. Porque a uno, Dios le está dando a uno una inteligencia que nos la dio a todos. Pero esta inteligencia en el poder del Espíritu de Dios va a ser más potencializada. Es como si yo de pronto tuviese una batería de 5 y cojo el Espíritu de Dios y me la pone de 20. Voy a funcionar 3 veces o 4 veces más que la de 5, mis amados hermanos. Y es así como a veces hay cosas que uno no puede, como decir, no puede enseñorearse, pero es el Espíritu de Dios el que lleva a que uno se enseñoree de eso y diga, uy, y se le prende la luz, la lamparita, y empieza uno, lo que muchas veces dice la pastora. ¿Sí? Y es que me llamó la atención esto, y empecé a investigar esto. Voy a hablarles y a predicarles sobre esto. Yo le decía esta noche, le decía, es que eso es bonito. Eso es bonito que se prenda la luz y que nosotros podamos seguir cada día más y más navegando. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios, navegue mar adentro, bogue mar adentro. Y es lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos aquí, no podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos en que yo vine y me hablaron de tal cosa, sino tenemos que buscar de Dios para que sea el Espíritu de Dios el que verdaderamente me permita que yo pueda sojuzgar la palabra y pueda entender cuál es mi caminar dentro del campo de Dios. Porque cada uno, nosotros somos cuerpo de Cristo, pero cada uno puede ser cuerpo, puede ser brazos, puede ser manos, pueden ser ojos, pueden ser boca, puede ser lengua, pueden ser pies, dentro de este cuerpo de Cristo que se llama Iglesia Cristiana Jesucristo el verdadero camino. Entonces cada uno, el Espíritu de Dios le da como conviene, tiene dones y tiene talentos. Y en esa medida tiene que entender, ¿sí?, que hay cosas que en un momento dado tenemos que rechazar y tenemos que estar en contra y tenemos que levantarnos prestos para poder caminar.
para poder decir, como dice la palabra, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Yo les pregunto, ¿qué pasó con Jericó? ¿Qué pasó con Jericó? ¿No los puso Dios a caminar durante 6 días sin decir nada, caminando nada más? Y sin gritar ni nada, sino solamente camine. Me imagino que orarían ahí, boca callada y caminando. Obedientes. Para que en el séptimo, la séptima vuelta, ¿qué pasó? ¿Qué los mandó? A gritar. ¿Y qué sucedió? ¿Qué se movió? Los muros, ¿cierto? Y si nosotros leemos y estudiamos que habían 2 carros a alta velocidad encima de cada muro, en la parte donde podía uno caminar. Entonces tenía que tener mucho concreto o mucho hierro, o mucho lo que sea, pero Dios determinó que se cayeran, fueran completamente consumidos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema, tenemos una aflicción, tenemos un compromiso? Y nosotros a veces lo vemos como si fuera de pronto un compromiso pequeño, ¿cierto? Cuando, si yo voy a Dios, ese compromiso ni es pequeño ni es nada. ¿Por qué? Porque Él lo diluye completamente, lo transforma, lo hace. El compromiso que ellos tenían, que Dios tenía con ellos cuando estaban saliendo de Egipto. ¿Qué era? Pues tenían que atravesar un mar rojo. ¿Cómo atravesaban 3 millones de personas un mar rojo, hermanos? ¿En qué carro? ¿En qué buque? ¿En qué avión? Nada, no había nada, ¿cierto? Lo único que verdaderamente funcionaba era un milagro, un prodigio. Poder abrir el camino, abrir la brecha sobre ese lado, abrir esa puerta. Y si nosotros miramos, tuvieron que ir a Beijirok, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es la puerta, que es el hueco, que es el sitio de entrada. Tenía que ser ahí, no podía ser en otro lado. ¿Quién lo conocía? Solamente lo conocía Dios. Ni Moisés ni siquiera lo conocía. Entonces, si nosotros verdaderamente analizamos esto, mis amados hermanos, yo creo que no es una cosa que sea, pero ¿para qué? No me sirvió. Yo espero que le sirva de algo. Así como a mí me sirvió en mi época. Me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque aprendí a conocer que si me separo de la nube, me separo de la presencia de Dios, si me separo de esa presencia, voy a perder mucho. Y perder mucho no solamente es perder en la parte terrenal o en la parte de mis bienes, porque la palabra de Dios dice, primeramente busque el reino de Dios y su justicia. Él no le dice busque las añadidores primero, no, él dice busque el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que Dios llene todos mis anhelos, mis amados hermanos. Él es el que me va a llenar a mí de mis anhelos. Cuando yo me comprometo con Dios, cuando me comprometí con Dios, yo a pesar de todo, yo empecé a cumplirle a Dios. Y había días en los cuales yo me preguntaba y decía, ¿será que yo tengo que hacer esto? ¿Será que no me servirá mejor otra forma? No, ¿por qué? Porque yo me comprometí con Él y Él fue fiel conmigo también. Y ha sido fiel hasta el momento. Y seguirá siendo fiel hasta el final de mis días y hasta el final de esta casa de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere, todo lo hizo alrededor de este lugar. Todo lo hizo alrededor de todos aquellos que vienen aquí a buscar la sombra bajo las alas de la casa de Dios que se llama Jesucristo, el verdadero camino. Si nosotros no buscamos las alas, si nosotros no buscamos la sombra, si nosotros no buscamos esa nube, ¿qué va a sucedernos? Vamos a entrar en una serie de fenómenos que pueden llamarse espirituales o pueden llamarse naturales o pueden llamarse corporales, pero son fenómenos que van a destruir su cuerpo, el templo de Dios. ¿Ven? Y ese templo de Dios tiene que funcionar todos los días. Para eso entonces tenemos que darle de beber. Por eso Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a mí. Darle de comer, por eso Jesús, yo soy el pan. Por eso Jesús quiso llevarnos a nosotros a un conocimiento, a un entendimiento del ser humano en un 100%, porque Él era un 100% espiritual. Y Él nos llevó a nosotros a que conociéramos una palabra que es esta, donde está el Antiguo y el Nuevo Testamento,
donde si nosotros empezamos a buscar el conocimiento, comenzamos a darnos cuenta por qué estamos aquí. ¿Por qué está usted aquí, hermano? ¿Por qué? Porque le nace a usted en su corazón estar aquí. Dios le da el querer como el hacer. Y en la medida que usted entre más en el hacer, en la medida que usted busque más en hacer, Él se va a manifestar y te va a dar a ti convicción, certeza para que tú tengas fe, para que camines con fe, para que tengas esperanza en la vida eterna, para que tengas esa esperanza eficaz. Porque si no, entonces, ¿cómo? Vamos a estar de un punto a otro punto. Viene cualquiera y nos habla y nosotros nos quedamos convencidos cuando verdaderamente si nosotros estamos aquí enraizados, podemos decirle a ellos no porque la palabra de Dios dice de esta forma. De pronto no le vayamos a decir no porque es que lo que pasa es que la palabra en hebreo dice esto y esto y esto. O de pronto sí. Pero pongamos que de pronto no, pero usted ya está enraizado y tiene unas raíces establecidas dentro de ¿qué? Dentro de la vid verdadera. Usted ya es un pámpano que está adherido a la vid verdadera, donde todo lo que usted reciba, todo lo que usted tenga dentro de sí, es esa savia que viene de lo alto, es ese conocimiento, ese entendimiento, y todo lo que usted hable, todo lo que usted diga, es porque el Espíritu de Dios lo coloca en su boca y en su mente y en sus ojos, en todo eso. Por eso, mis amados hermanos, Dios quiere que ustedes, cuando estemos aquí, ubiquémonos aquí. Cuando estemos aquí, tomemos posición y posesión de aquí, porque esta es su casa. Esta no es casa del vecino ni nada. No tenemos por qué, tenemos que hablar fuerte. Si hablamos fuerte tal cosa, ¿por qué? Porque estamos en nuestra casa, mis amados hermanos. ¿Sí? Si usted está aquí para oír lo que Dios le trajo a usted. ¿Sí? Usted no puede estar en otro sitio diferente, tiene que estar aquí. Les recomiendo de todo corazón, ¿sí?, que por favor la estufa la apaguen, que bajen la olla, la pongan encima, por favor. Que no piensen que mañana va a ser un día fuerte y tal cosa, sino espérense a que llegue mañana para que Dios les diga a ustedes, bueno, a lo mejor de pronto Él permite que ese día va a ser un día suave, sin mucho sol, pero con un buen clima. Y ya nosotros desde hoy estamos mirando las nubes. Señor, mañana va a venir un aguacerote. Yo no esperaba ayer un aguacero, y anoche cayó aguacero toda la noche y esta mañana. Dije, bueno, Señor, entonces, pues aquí esperamos. Yo voy a poner mi ropita que tengo lista para ir a la iglesia. ¿Sí? Y si usted decide que siga lloviendo, pues me buscará de pronto la sombrilla porque no la tengo en este momento. Y en la tarde Dios colocó una tarde muy bonita, agradable, preciosa. ¿Cierto, mis amados hermanos? Yo los invito a que ustedes estén plenamente metidos dentro de como decir, esa vid, metido dentro de ese cuerpo, dentro de ese ser que es infinito, que es inmensamente grande, ¿sí? Pero que nos ve, nos oye, escucha nuestro clamor, así como yo lo coloqué en el WhatsApp. ¿Sí? Tenemos un Dios que oye nuestro clamor. Tenemos un Dios que verdaderamente sabe lo que siente mi corazón. Él sabe lo que mi corazón anhela porque Él lo ha colocado. Él ha escrito un libro de la vida que es de cada uno, pero que está escrito donde no va a haber ningún cambio, mis amados hermanos. Somos nosotros los que tomamos la decisión de buscar un camino incorrecto. Somos ellos que decidieron quedarse de la nube. Ellos que decidieron tomar sus propios riesgos. Ellos que sabían, por orden dada por el líder, de que tenían que levantarse presto, hacer las maletas y arrancar. Seguir la nube. ¿Para qué? Para poder disfrutar de muchas bendiciones. Bienaventurado el que es manso. ¿Por qué? Porque va a ser heredero de la tierra. Bienaventurado aquel, una serie de bienaventuranzas que si nosotros las analizamos son para nosotros, para tomarlas. Si usted toma el pacto, es para usted tomarlo. Ese pacto se cumple porque Dios no es hijo de hombre
para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta, ni es hombre para que mienta. Todo está escrito en la palabra, mis amados hermanos. Esta gente perdió, y perdió mucho. No lo hemos analizado, no lo he analizado cuanto a la parte del alma y en cuanto a la parte del espíritu, pero lo que sí sé es que su cuerpo, su carne sufrió. Su carne fue convertida en nada, sin haber recibido recompensa, porque no recibió recompensa. En su corazón tuvo que haber mucha congoja, mucho sufrimiento, mucho dolor. En su corazón tuvo que haber, en vez de haberse arrepentido, en vez de haber tomado rápido las cosas que de pronto Dios si hubiese detenido la nube y los hubiese recogido, en vez de haberse hecho un autoexamen, una autoconciencia con ellos mismos y haber caminado en busca presto para poder llegar a las cosas de Dios. No lo hicieron, mis amados hermanos. Prefirieron cosas del mundo. ¿Cuántas cosas del mundo hay tan bonitas? Si me lo preguntan a mí, digo miles y miles y miles y miles. Pero cuando yo me convertí al Señor y estuve en la casa de Dios, en la oración, salté de la silla, cogí la bandera de la denominación y anduve corriendo por toda la casa de oración. Duré casi como hora y media. Una señora que me conocía, que en paz descanse, lloraba viéndome a mí porque conocía mi vida, sabía quién era yo. Y ahí fue cuando yo aprendí a hacer más de Él y menos de mí. Y después vinieron todas las cosas, todos los regalos que Él me dio, todas las cosas bonitas que Él me ha dado. Porque yo le comentaba a la pastora, tengo que hablar sobre Joel, capítulo, o sea, sobre todo el libro de Joel. Porque Dios me restituyó a mí todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Me lo restituyó, ahí está. Y ustedes me dicen qué restituyó, la pastora sabe qué restituyó, ¿cierto? Todo. Restituyó mi corazón, restituyó todo lo que tengo, restituyó a mis hijos, me los trajo, me aman. Mi hija estuvo esta semana pasada conmigo y eso, yo pensé prestarle el servicio y fue ella la que me atendió con todo, no dejaba que yo tocara nada. En la mañana se levantaba y me decía, papá, venga para acá al desayuno, ¿qué quieres? ¿Cómo está? Eso es, mis amados hermanos. Yo no les traigo a ustedes cosas que yo no tenga. No tomo nada de los demás. Esto lo tomé para poder hablar de esta enseñanza que la hablé hace, ¿cuánto? Pastora, como unos 15, 17 años. Y esto me sirvió a mí de mucho porque fue una base para mí. Fue una base para poder entender el mensaje que Dios traía para mi corazón, para mi alma, para mi vida, para todo. Luego cuando entendí que lo material no tiene ninguna funcionalidad. Material es algo que Dios te da para que tú puedas acostarte. Y eso más, este cuerpo Dios nos lo da a nosotros para caminar, para hablar. Pero por dentro está la esencia. Por dentro está la esencia, esa alma y ese espíritu es el que verdaderamente debe gobernar nuestros corazones. Pero un espíritu que está puesto por el Espíritu de Dios. Espero de todo corazón que les haya servido. Cerremos los ojos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por darnos todas las cosas, mi amado Dios, por demostrarnos que aquellas cosas sencillas, Señor, sencillas, son grandes en tus manos, mi amado Dios. Son excelsas, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, mi amado Señor. Gracias por habernos enseñado cosas que de pronto pueden ser como tan sencillas, pero que llenan, si nosotros las desglosamos, si nosotros nos enseñoreamos, llegan a ser cosas maravillosas para la vida de cada persona. Porque nos da una intención, Papito Dios. Nos da un querer, Señor, pero dentro de nosotros mismos para poder nosotros investigar, conocer, saber. Y aquellas preguntas que a veces tenemos en nuestro corazón que son respondidas por ti, mi amado Dios, en cada momento, en la naturaleza, en esa planta que va creciendo, en ese sol que aparece, Señor, en aquella nube que cae, que da un rocío, en aquella nube que cae una tormenta fuerte, o en aquella nube, Señor, que se explaya para que nosotros podamos no tener calor,
aquel calor interior que tenemos todos nosotros, como aquellos hermanos que iban camino de Emaús y sintieron un calor fuerte en sí mismo para poder ellos conocer que tenían que el Espíritu de Dios es el que debe reinar en cada corazón. Por eso hoy entendemos, hoy comprendemos que tenemos que traer a nuestro espíritu el Espíritu del Dios Todopoderoso y que tenemos que defender nuestro templo para que cada día sea el templo más de ti, mi amado Dios, para que tu Espíritu, Señor, se goce, tenga paz, tenga tranquilidad en medio de todo, porque tu Espíritu es el que nos trae, Señor, ese estar, ese bienestar. Gracias, Papito Dios, porque tú nos enseñas a nosotros en una fórmula sencilla, Señor, suave, agradable, perfecta, mi amado Dios. Gracias porque tú a nosotros nos sacas de ese confort, Señor, sácanos de ese confort, Señor, y tráenos, Señor, a este nuevo entendimiento, a este nuevo conocimiento y a esta nueva revelación. Queremos estar en este nivel, Papito Dios, para poder entender el mensaje que tú nos traes. Porque tú por intermedio de nuestro líder, por intermedio de nuestra pastora, por intermedio de muchos, Señor, traerás a tu casa, a todos nosotros, nos vas a traer, Señor, una fórmula de ti, Papito Dios, donde tú a nosotros nos quieres enseñar cosas maravillosas, cosas que llenen, cosas que verdaderamente nos hagan sentirnos como verdaderos hijos de Dios. Porque eso es lo que somos, mi amado Dios, hijos tuyos. Porque tú dices, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros queremos que tú tengas complacencia en todo lo que hagamos, mi amado. Permítanos cada día, mi amado Dios, levantarnos prestos para poder recibir tu mensaje. Levantarnos prestos para poder tener el conocimiento que tú traes y el entendimiento que tú traes. Y poder salir, Señor, y llevar ese mensaje a todos aquellos para que todos entiendan, para que todos comprendan y para que esa luz ilumine, Señor, esa oscuridad y que nosotros podamos llevarle esa luz para que ellos puedan conocerte a ti, mi amado Padre Celestial, y todos podamos, así como es mi oración todas las noches, que todos caminemos unánime juntos rumbo a la Jerusalén celestial para recibir esa bendición tuya, mi amado Dios, para poder cumplir con esa esperanza eficaz que tu palabra lo dice de acuerdo al pastor, de acuerdo al profeta, de acuerdo a ese apóstol, que nos enseña muchas cosas y que todos a nivel de la palabra nos enseñan. Muéstranos, Señor, qué tenemos que hacer día a día, momento a momento, Señor. Instrúyanos, Papito Dios, y danos, Señor, esa paz y esa tranquilidad para no estar agitados, sino para poder conocerte a ti, Señor, en esa tranquilidad y en ese remanso de paz que eres tú, mi amado Dios, y que es tu palabra que viene a cada uno de nosotros. Llévanos con bien, Papito Dios, a donde quiera que vayamos, Señor. Ubícanos, Señor. Danos tu regalo, mi amado Dios, por haber venido aquí, mi amor amado, para poder recibir presto, Señor, este conocimiento que trae, Señor. Explícanos lo que tú quieres que nosotros seamos para poder ser más de ti y menos de nosotros. En el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu. Amén, amén y amén.